tardes, compañeros. En este sencillo video les presentaremos una historia de lo que fue el cálculo diferencial y lo que es ahora, las características y los principales personajes que tuvieron que ver. Esta es tercera llamada, repito, esta es tercera llamada. Como introducción a este sencillo trabajo de investigación, tenemos que los avances obtenidos de cada cultura implementó un sistema numérico aún solo utilizados actualmente. El avance algebraico de los egipcios dio como resultado la resolución a ecuaciones de tipo. La correcta implementación de la regla aritmética del cálculo por parte de los indios aumentó el conocimiento matemático y la creación de los números irracionales, además que ayudó a la resolución de sistemas de ecuaciones. Después de esta época, Grecia deja de ser el centro evolutivo de las matemáticas. Conflictos sociales y políticos que se viven en esa época alejan a Grecia de esta ciencia. Por esta situación, otro imperio toma las riendas de los avances matemáticos. El cálculo diferencial se origina a partir del siglo XVII al realizar estudios sobre el movimiento, es decir, al estudiar la velocidad de los cuerpos al caer al vacío, ya que cambia de un momento a otro. La velocidad de cada instante debe calcularse teniendo en cuenta la distancia que recorre un tiempo infinitesimalmente pequeño. A continuación, un pequeño aventurero les contará cómo se originó el cálculo y una breve definición. El cálculo diferencial es una parte del análisis matemático que consiste en el estudio de cómo cambian las funciones cuando sus variables cambian. El principal objeto de estudio del cálculo diferencial es la derivada. Los orígenes del cálculo se remontan a unos 2500 años por lo menos, hasta los antiguos griegos, quienes hallaron áreas aplicando el método de rotamiento. El cálculo constituye una de las grandes conquistas intelectuales de la humanidad. Una vez construido, la historia de la matemática ya no fue igual. La geometría, el álgebra, la aritmética, la trigonometría se colocaron en una perspectiva teórica. Los griegos no explicaron expresamente los límites. Por razonamiento indirecto, Éxodo utilizó el agotamiento para probar la conocida fórmula del área de un círculo. Después, Leucipo, Demócrito y Anfitón hicieron contribuciones al método exhaustivo griego, al que Éxodo dio una base científica alrededor de 370 a.C. El método se llama exhaustivo ya que se consideran las áreas medidas como expandiéndolas de tal manera que cubran más y más del área requerida. Un compañero, otro aventurero, les hablará sobre Arquímedes. Arquímedes fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego que aportó el uso del método exhaustivo para calcular el área bajo el arco de una parábola con la sumatoria de una serie infinita y dio una aproximación extremadamente precisa del número. Para comentar lo que ya se dijo, Arquímedes de Siracusa fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Aunque se conocen pocos detalles de su vida, es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad clásica. Entre sus avances en física se encuentran los fundamentos de hidrostática, estática y la explicación del principio de la palanca. Es reconocido por haber diseñado innovadoras máquinas, incluyendo armas de asedio y tornillo de Arquímedes, que lleva su nombre. Experimentos modernos que han probado las afirmaciones de Arquímedes llegó a diseñar máquinas capaces de sacar barcos enemigos del agua o prenderles fuego utilizando una serie de espejos. Arquímedes murió durante el sitio de Siracusa, cuando fue asesinado por un soldado romano a pesar de que existían órdenes de que no se le hiciese ningún daño. Como verán, estos han sido los antecesores del cálculo diferencial. Ahora, en un nuevo capítulo, otro compañero les mostrará sobre Johannes Kepler. Ojalá lo disfruten. Johannes Kepler fue una figura clave en la revolución científica. Fue un astrónomo y matemático alemán, conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol, además de determinar el área por la suma de sus líneas. Dentro de las leyes podemos encontrar la ley de órbita, la ley de las áreas y la ley de los periodos.
Esto se relaciona con cálculo diferencial, que tiene que ver con las derivadas. Bienvenido a lo que es la cuna del cálculo diferencial. Aquí tenemos a dos grandes pensadores, Newton y Leibniz. Todos sabemos que el mundo se sostiene sobre los brazos de Sir Isaac Newton. Por supuesto, hasta hay que decir su nombre con respeto. Pero no fue el único que desarrolló el cálculo diferencial. Desde luego, también está Leibniz, aunque hay que resaltar que tenían una regularidad muy dura. A continuación, una compañera dará una breve definición. Desde luego, veremos lo que aportó. Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Aportó el desarrollo del teorema del binomio y las fórmulas de Newton-Cotes en el área de matemática y desarrolló el teorema fundamental del cálculo. Listo. Von Leibniz fue un filósofo matemático que en 1670 aportó con una máquina que era capaz de calcular la suma, la resta, la multiplicación y la división, además de que fue uno de los padres del teorema fundamental de cálculo. Damas y caballeros, bienvenidos a una de las peleas más feroces de la historia de la ciencia, con todo lo que el público quiere y reclama: trampas, engaños, insultos y genios malhumorados recluidos en sus habitaciones pensando cosas muy locas y muy científicas. En un rincón desde Inglaterra, Isaac Manzanita Newton. En el otro rincón, el germano Gottfried Calculin Leibniz. ¿Quién ganará esta contienda? ¿Quién se quedará con el título de los pesos pesados de la matemática? Ya comienza la guerra por el cálculo infinitesimal. Segundos afuera. Ahora en este trabajo final de investigación tenemos cuatro principales ideas y aplicaciones del cálculo diferencial. Una muy clara es la bala de un cañón. La bala de un cañón depende del ángulo de inclinación para que ésta pueda llegar a su objetivo. Haciendo un carro en curvas, que la aceleración es totalmente proporcional a la dirección. Cosas como estas nos ayudan a resolver problemas en nuestra vida diaria. El cálculo es la base de este mundo en la tecnología y así nosotros vivimos. A ver, ya estoy en el centro. Los orígenes del cálculo se remontan a unos 2500 años por lo menos. Hasta los... No, hombre. Como conclusión a este trabajo de investigación, nosotros tenemos un par de puntos principales para nuestro fin. Oye, pero la mano te tapa la cara. Ah.